Este tutorial corresponde al módulo 12 del curso de lectura comprensiva en inglés para alumnos de Ingeniería y Tecnicaturas de la FICA UNCL. Se tratará el tema verbos modales. Observaremos frases con modales como por ejemplo las que se encuentran resaltadas en estos extractos. Will affect, can include, will create, may require, would affect, can affect, could affect, may affect. Y nos haremos preguntas como ¿qué particularidades tienen? ¿Cómo están compuestas? ¿Cuál es el verbo principal? Y por ende, ¿cuál es el que deberé buscar en el diccionario? ¿Cuál es el auxiliar? ¿Para qué se usa? ¿Qué significados transmiten? Planteado el objetivo, comencemos. Los verbos modales, también llamados verbos defectivos, ¿qué son? Son verbos auxiliares que no pueden, por lo tanto, funcionar como un verbo principal. Es decir, que siempre van acompañados de un verbo. Expresan modalidad como por ejemplo habilidad, posibilidad, obligación, sugerencia, prohibición u otra condición. Antes de continuar, resulta importante aclarar que el tema verbos modales es muy complejo y que en esta presentación se encuentra resumido y organizado de acuerdo con los objetivos de la asignatura en cuestión. Bien, observemos la siguiente tabla. Aquí encontramos el listado de los verbos modales. La traducción, sin tener en cuenta la conjugación de los mismos porque están fuera de contexto, y el significado o la modalidad que dijimos recién que transmitían. Entonces tenemos can, traducción poder, habilidad, posibilidad, permiso en tiempo presente. A este verbo modal ya lo hemos trabajado en lecciones previas. Después, por ejemplo, encontramos may, poder o podría, indicando posibilidad, permiso en tiempo presente. Could, aquí, debemos detenernos en dos funciones muy importantes y diferentes traducciones para cada función de este modal could. Una de ellas sería podía, que es la habilidad en pasado, y en este sentido sería la forma pasada del can. Y la otra es podría, indicando posibilidad atenuada. Should y ought to los traducimos como debería, indican sugerencia u obligación leve. Might, muy parecido a may, lo traduzco como podría, indica una posibilidad atenuada. Will y shall no tienen traducción, sí indica tiempo futuro. Entonces quiere decir que el verbo principal, que esté acompañado por will o shall, lo vamos a traducir en tiempo futuro. El must significa, o lo puedo traducir como deber, y transmite obligación fuerte o una probabilidad fuerte. Y el would tampoco tiene una traducción, transmite condicionalidad y le agrega la terminación ia o ría al verbo al cual acompaña. Hablemos sobre la forma. Como verbos complementarios o auxiliares que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va a la derecha del verbo modal y se encuentra en su forma base, es decir, en el infinitivo sin to, como lo encuentro en el diccionario. No se conjugan los verbos modales y no tienen tiempo. Algunos ejemplos, veamos. Operators can activate this level from the control room from the process industrial plants. Aquí el sujeto operadores, ¿sí?, se encuentra en plural. Los operadores pueden activar. The machine could release flammable fluids. La máquina podría liberar fluidos, ¿sí? En este caso es podría porque el sujeto es singular, machine. Si fuera en plural, diría podrían, como en el caso anterior.
International pollution will have detrimental effects on global climate. La contaminación internacional tendrá efectos nocivos sobre el clima global. Aquí la contaminación internacional, el sujeto en singular, y la frase verbal en futuro, ¿sí? Habíamos dicho que el modal will indica tiempo futuro, por lo tanto mi verbo principal es el que tengo que traducirlo en futuro y por eso digo tendrá. Veamos otras cuestiones acerca de la forma y su traducción. Aquí encontramos ejemplos del verbo modal can, tanto en voz activa como en voz pasiva. Este es un tema que ya vimos en módulos previos. Sin embargo, los vamos a repasar porque esta misma regla se aplica a los demás modales. En voz activa vamos a encontrar que la frase verbal está compuesta por el verbo modal más el verbo en infinitivo. Por ejemplo, producers can reduce their costs significantly. Los productores pueden reducir los costos significativamente. En voz pasiva vamos a encontrar que la frase verbal está compuesta por el verbo modal más el be, es decir, el to be en infinitivo sin el to, más el participio pasado. Recordamos que para formar la voz pasiva necesitábamos el verbo to be más el participio pasado. En esta ocasión el verbo to be va a ir en infinitivo, porque como dijimos anteriormente, los verbos modales siempre van seguidos por un verbo en infinitivo. Así, nuestra estructura nos queda verbos modal más be más participio pasado. Por ejemplo, the cost can be reduced. El costo se puede reducir. Se puede reducir el costo. El costo puede ser reducido. Estas tres formas tenemos para traducir. Veamos ahora otros ejemplos con otros modales. The action agency must approve an environmental impact assessment before publishing it. La agencia de acción debe aprobar, obligación, ¿sí? Ella must be performed. Acá lo tenemos al must en voz pasiva. La evaluación del impacto ambiental debe realizarse o se debe realizar o debe ser realizada para todos los nuevos establecimientos. Environmental Impact Assessment is an activity that would prevent problems before a project is done. Es una actividad que prevendría problemas. ¿Sí? Hacemos la terminación día para el verbo modal would. La terminación día al verbo principal. Airports may cause national and international effects which should be covered in environmental impact assessments. Los aeropuertos pueden causar efectos nacionales e internacionales, los que deberían ser cubiertos en los EIAs, o los que se deberían cubrir, podría ser, ¿sí? Muy bien. Veamos algunos ejemplos en forma negativa. Recordamos que como todos los verbos auxiliares, para formar la forma negativa adhieren el not a continuación del verbo auxiliar. En el caso del cannot o can't, tenemos aquí un primer ejemplo. China's State Environmental Protection Administration cannot guarantee the full enforcement of environmental laws and regulations. La Administración de Protección Medioambiental del Estado de China no puede garantizar la completa aplicación. Its data would not or wouldn't always show the precise impact parameter. Sus datos no siempre mostrarían el parámetro de impacto preciso, ¿sí? Aquí la frase verbal encontramos que entre medio tiene un adverbio, ¿sí? De todas maneras tenemos modal más verbo en infinitivo, ¿sí? Un ejemplo en voz pasiva: tasks that can't be performed safely mustn't be performed.
Las tareas que no pueden ser realizadas sin riesgos o de manera segura no deben ser realizadas. Muy bien. Esto ha sido todo. Damos por finalizada esta presentación.